Buenas tardes, jóvenes del Divino Maestro del Quito de Secundaria. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Teoría de la Relatividad. Teoría de la Relatividad. Es el marco teórico que explica el comportamiento del universo a diferentes niveles, es decir, a nivel de galaxias, planetas, estrellas o sistemas solares y otros cuerpos celestes. Cualquier teoría del movimiento que intente explicar la forma en que las velocidades y los fenómenos relacionados parecen variar desde un observador a otro sería una teoría de la relatividad. Tanto la teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad especial, ambas fueron presentadas por el científico Albert Einstein a principios del siglo XX. La teoría de la relatividad se divide en dos partes, una teoría de relatividad especial y otra de la relatividad general. Teoría especial de la relatividad. Se consideran las leyes de la física para observadores que se mueven con una velocidad constante, unos con respecto a otros, y en la teoría general de la relatividad se consideran observadores en movimiento relativo acelerado. La idea esencial de ambas teorías es que dos observadores que se mueven relativamente uno al lado de otro, a una velocidad cercana a la de la luz, medirán diferentes intervalos de tiempo y espacio para describir las mismas series de eventos, pero las ecuaciones que relacionan sus magnitudes físicas son las mismas. Un ejemplo de la relatividad del movimiento ocurre cuando un móvil, en este caso un vagón, como se observa en la figura, se mueve con una velocidad constante, llamémosle VV, ¿ya? Esa es su velocidad constante, respecto al observador o prima que está fuera del vagón, que se encuentra lógicamente este observador en reposo. El observador o dentro del vagón lanza un objeto hacia arriba y el movimiento que observará no le permite determinar si el vagón se encuentra en reposo o en movimiento respecto a la Tierra. El observador o prima ve una trayectoria diferente al que ve la persona que está dentro del vagón. Postulado de la teoría de la relatividad. Primer postulado. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidades constantes unos respecto a otros. Esto quiere decir que según Newton existen sistemas de referencia inerciales. En dichos sistemas se puede describir el movimiento por observadores de otro sistema de referencia que también se encuentran con velocidad constante. Este postulado también se basa en las leyes de la física estudiada por Einstein al describir fenómenos eléctricos y magnéticos, de forma que se anula la posibilidad del movimiento absoluto. Todo lo que podemos saber es que un objeto es, si está en movimiento, relativo respecto a otro. Segundo postulado. La velocidad de la luz es igual para todos los observadores, independientemente del estado de reposo o de movimiento del observador y de la fuente. Al observar la figura, la que tenemos acá abajo, nos preguntamos, ¿cómo los observadores O y O' pueden medir la misma velocidad de la luz? Al parecer este hecho no está de acuerdo con nuestros conceptos actuales de espacio y tiempo. De la misma manera, en la figura se observa que el sonido en el aire en reposo viaja a una velocidad Bs, como se observa en la figura. El observador O, que se encuentra en reposo respecto a la Tierra, afirma que esta es la velocidad del sonido, pero para el observador O', la velocidad del sonido sería la velocidad del sonido que observa el otro observador menos la velocidad, en este caso, del móvil. La simultaneidad es relativa. Para Einstein, los juicios en que interviene el tiempo son siempre referentes a sucesos simultáneos. Por ejemplo, decir que los estudiantes llegaron a las 7 significa que en el momento en el que el reloj marcó las 7 llegaron los estudiantes. Sustituir el tiempo por la posición de las manecillas del reloj está definiendo el tiempo exclusivamente para el lugar en donde está situado el reloj.
Pero esa definición o bien se acomoda cuando tenemos que conectar en el tiempo una serie de eventos que ocurren en diferentes lugares, o bien cuando tenemos que evaluar los tiempos de eventos que ocurren en lugares remotos en donde se encuentra ubicado el reloj. Por ejemplo, supongamos que en el vagón de un tren que se mueve hacia la derecha con una velocidad v, se producen dos destellos simultáneos en cada uno de sus extremos, ¿no? En este caso son los destellos de luz. En el marco inercial del vagón A, como se ve en la figura, las lámparas adosadas en su interior se encienden simultáneamente en el mismo momento. Y los rayos luminosos emitidos por ambas llegan al mismo tiempo a un observador que está ubicado dentro del vagón. En el marco inercial de un observador situado fuera del vagón, como se observa esta persona, ya le vamos a llamar el caso B, este percibe que la lámpara de la derecha se enciende primero y después, lógicamente, la lámpara que se encuentra hacia la izquierda. Presta atención. Composición de velocidades. Composición de velocidades. Supongamos que un tren tiene una velocidad de 2 por 10 a la 5 kilómetros sobre segundo. Y en uno de los vagones hay un pasajero que lanza una pelota a una velocidad de 2 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, en la misma dirección en la cual se está moviendo el tren, ¿no? Tal y como se observa en la gráfica. La pregunta es, ¿a qué velocidad verá moverse la pelota un observador situado fuera del tren a un lado de las vías, como se ve acá? Entonces, la velocidad con que se mueve la pelota hemos dicho que es 4 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, pero esto en la mecánica relativista es incorrecto, ¿no? Sumar esas dos velocidades, porque no hay nada que pueda moverse a una velocidad mayor que la luz. La velocidad de la luz sería en este caso 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Y acá me dice que la pelota con la velocidad del tren tendría 4 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Sería más, en teoría debería ser más veloz que la luz. Y realmente no hay nada más veloz que la luz. Según la teoría de la relatividad, si la velocidad de la pelota dentro del vagón del tren, en el marco de referencia S', o sea, la persona que está dentro, es designada como U', y la velocidad del tren es designada como BV. Entonces la velocidad U de la pelota tal y como la verá un observador situado a un lado de las vías, ¿no? Que es el marco de referencia, será con la siguiente fórmula, ¿no? Esa velocidad U sería igual a U' más la velocidad entre 1 más U' por la velocidad entre la velocidad del cuadrado, velocidad de la luz al cuadrado. Esa es la velocidad con que una persona que está afuera verá, ¿no es cierto?, el movimiento de esa pelota dentro del vagón. Tiempo y longitud en la teoría de la relatividad. Las ideas relativistas se contraponen en alguna forma a la mecánica clásica, pero en el fondo no es así. Lo que ocurre es que la mecánica clásica pasó a ser un caso especial de la mecánica relativista. Dilatación del tiempo. Considerando los planteamientos de la teoría de la relatividad, cuanto más se aproxima la velocidad de un cuerpo a la velocidad de la luz, más se extiende el tiempo para este cuerpo. Este fenómeno se conoce con el nombre de dilatación del tiempo. Veamos el caso. Imagina un tren que puede viajar a la velocidad VV, aproximada a la de la luz, ¿no? Muy cerca de la luz. En el interior del tren se encuentra una linterna en el piso, que emite un rayo de luz hasta el techo. En este caso estamos en el caso A, como se ve acá. Acá está la linterna que emite la luz hacia el techo. La distancia recorrida por este rayo vista por un observador que viaja dentro del tren es, esa distancia su cero es igual a la velocidad de luz por tiempo su cero, donde tiempo su cero es el tiempo que tarda la luz en ir desde el suelo hasta el techo en línea recta, medido por un reloj que está en el tren, y c es la velocidad de la luz. Una persona que se encuentra situada fuera del tren, vamos a ver el caso B, observará el rayo de luz de la linterna con una trayectoria diagonal, como se ve acá, ¿no? Ya, entonces esa distancia sería la velocidad de la luz por el tiempo su prima, donde el tiempo su prima es el tiempo que tarda el rayo de luz en llegar al techo, medido por un reloj situado fuera del tren. Ya, entonces el tiempo que tarda el rayo luminoso en hacer el recorrido es menor para quien va en el tren
Por lo tanto, para él el tiempo transcurre más lentamente que para el observador que está fuera del tren en tierra. En la figura del triángulo rectángulo muestra la trayectoria para el recorrido de la luz, ¿no? Acá tenemos esa figura. Como D es mayor a D sub 0, entonces tiempo prima es mayor al tiempo sub 0. Es decir, que para la persona que se encuentra en el interior del tiempo transcurre más lentamente que para la persona que está fuera del tren, o sea, fijo en la Tierra. Al aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo podemos observar lo siguiente, ¿no? Tenemos prácticamente este cálculo. Al despejar T' obtenemos la expresión de tiempo para un suceso visto desde un marco de referencia diferente al marco de referencia donde sucede el evento en términos del propio tiempo. Ese T' es igual a T sub 0 entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del objeto al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, si el tiempo sub' equivale a todo esto, entonces la ecuación anterior lo podemos escribir de la siguiente manera. T sub' es igual a gamma por T sub 0, donde gamma se conoce como el factor de Lorentz. ¿Ya? Una cosa que hay que tener en cuenta, la velocidad de la luz tiene un valor aproximado de 300 km por segundo en el espacio. Esto significa que un destello luminoso da 7 vueltas y media alrededor de la Tierra en un solo segundo. Es por cierto una enorme velocidad, y ningún objeto material puede desplazarse a la velocidad de la luz ni a una velocidad superior a la de la luz. No hay nada en la física que impida el desplazamiento a una velocidad tan próxima a la de la luz, por ejemplo, un 99,9%, pero nunca se conseguirá el 0,1% que le falta. Entonces, los 300.000 kilómetros sobre segundo son una velocidad límite cósmica. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, no hay nada más veloz en el universo que la velocidad de la luz. Contracción de la longitud. Como se mencionó anteriormente, el tiempo es relativo. Igualmente lo es la longitud. Si el observador O, que está dentro del vagón y por lo tanto en reposo, desea medir la longitud de dicho vagón, esta medida será muy diferente para el observador O sub', el que está fuera, que está en movimiento fuera del vagón. Se observa que la longitud de un objeto en reposo, le vamos a llamar I sub 0, no es igual a L sub 0, no es igual a la longitud de un objeto medido en movimiento, le vamos a llamar L'. Para un observador externo, un objeto que se mueve parece contraerse en la dirección del movimiento. La magnitud de la contracción está relacionada con la magnitud de la dilatación del tiempo. ¿Ya? Entonces la longitud del vagón es menor para el observador en este dibujo que está fuera del tren debido a que se mueve con una velocidad. Einstein concluye que el coeficiente de contracción de la longitud es igual a la longitud. Esta longitud es igual a la longitud sub 0 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del objeto entre la velocidad de la luz al cuadrado. Este efecto se conoce como la contracción de Lorentz, donde Bv es la velocidad relativa entre el observador y el objeto observado. Y C, bueno, acá debería ser C, es la velocidad de la luz. L sub 0 es la longitud del objeto medida en reposo y L es la longitud del objeto medida en movimiento. De este modo, si un observador O ve una pelota con la siguiente velocidad Vv, tal que Vv es igual a 0, la observa como se ve en la figura, ¿no? Si la velocidad es 0, significa que la pelota la observa totalmente esférica. Pero si la pelota ya adquiere una velocidad y esta velocidad se va acercando a la velocidad de la luz, entonces la pelota, ¿no es cierto?, va disminuyendo su longitud. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la longitud de la pelota es menor cuanto mayor es la velocidad a la que se mueve con respecto al observador. Si la pelota se mueve horizontalmente, tal que la velocidad es igual a 0,87 de la luz, se contrae la mitad. Si la velocidad es 0,995 o 995 de la velocidad de la luz, se contrae a la décima parte de la longitud inicial. Y si su velocidad llegara a ser igual a la velocidad de la luz, su longitud sería 0.
Esta es una de las razones por las que se afirma que la velocidad de la luz es el límite superior de la rapidez de un objeto. Aunque la teoría sea muy coherente, podríamos asaltarnos la duda de si realmente ocurre la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Experimentalmente se ha comprobado que los relojes en movimiento marchan más despacio al estudiar la desintegración de las partículas inestables, que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. A ver, un poco más como para ejemplificar. Pedro y Pablo son gemelos idénticos, como se observa acá en la foto. Pablo realiza un viaje a un planeta muy lejano con una rapidez cercana a la luz y va a volver a la Tierra. Cuando se reúnen de nuevo, Pablo observa que su hermano es más viejo que él. Miren la foto o el dibujo. El problema es una paradoja. El resultado relativista entra en conflicto con nuestro sentido común. Lo observado por Pablo es consecuencia de la dilatación del tiempo, ¿sí? Porque él ha estado viajando a velocidades cercanas a la luz, por lo tanto el tiempo se dilata y no pasa tanto por él, ¿no? A diferencia de su hermano que se hace más anciano. Ejemplo, un cosmonauta que viaje en una nave espacial mide la longitud de su nave a lo largo del eje X y resulta 200 metros. ¿Qué longitud tiene la nave con respecto a un habitante de la Tierra que observa pasar la nave con una rapidez de 0,6 la velocidad de la luz en dirección del eje X? Entonces calculamos la longitud medida por el observador que está en reposo. Esa longitud sería igual a la longitud de la nave, ¿no es cierto?, que está en movimiento, que son 200 metros, por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad de esa nave, que sería 0,6 de la velocidad de la luz, entre la velocidad de la luz, eso elevado al cuadrado. Y nos sale un resultado de 160 metros. O sea, la persona que está en la Tierra vería esa nave como si tuviera una longitud de 160 metros. Otro ejemplo resuelto. En la paradoja de los gemelos Pedro y Pablo, el planeta X al cual fue Pablo se encuentra a una distancia de igual a 16 años luz. Además, su nave alcanza una rapidez con una velocidad de 0,8 la velocidad de la luz. Nos piden lo siguiente. A. Calcula el tiempo medido por Pedro que demoraría la nave en llegar al planeta X y regresar a la Tierra. O sea, su viaje de ida y vuelta, en otras palabras, ¿no? B. Calcula el tiempo de viaje de ida y vuelta medido por Pablo usando la ecuación relativista de la dilatación del tiempo. Vamos a lo primero. El tiempo que demora en llegar la nave al planeta X sería lo siguiente, ¿no? Entonces, recuerden que para ir al planeta X ida y vuelta sería dos veces el viaje, dos veces la distancia, ¿no? El tiempo sería la distancia entre la velocidad. Entonces, en este caso, dos veces la distancia. 2 por 16, que sería 2 por 16, que no es cierto, serían los 16 años luz que le tomaría. Entonces sería 2 por 16 años luz entre la velocidad a la cual está viajando, 0,8 la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, hacemos los cálculos respectivos y me sale que el tiempo sería igual a 40 años. Ahora calculamos el tiempo de viaje de ida y vuelta. Ese tiempo es igual al tiempo su prima entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad que está viajando entre la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Ya recuerden que ese tiempo ha sido 40 años. Entonces, ¿cuánto sería ese tiempo relativo, no? Nos saldría un valor de 24 años. Por lo tanto, Pedro es 16 años más viejo que su hermano Pablo. Otro ejemplo, un avión supersónico logra alcanzar una rapidez de 2,5 kilómetros por segundo en un vuelo de entrenamiento. El piloto observa en su cronómetro que su tiempo de vuelo es de 1800 segundos, que esto equivale a 30 minutos. ¿Cuánto tiempo habrá medido un observador en la Tierra? Entonces, esto es en el aviador y el otro sería, ¿no es cierto?, en la persona que está en la Tierra. Calculamos el tiempo medido por el observador en la Tierra. Ese tiempo sería igual a 1800 segundos entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad que tiene, ¿no es cierto?, el avión supersónico entre la velocidad de la luz. Eso elevado al cuadrado. Entonces, nos va a salir un resultado de 1800,
0,00000 hasta, mira, 3, 6, 9, 10 ceros y ahí viene un 6 segundos, ¿no? Esto equivalía prácticamente, ¿no es cierto?, a 1,8 por 10 a la 3 segundos, como decir prácticamente 1800 segundos, ¿no? O sea, el tiempo prácticamente no es mucho. ¿Por qué? Porque la velocidad que ha alcanzado el avión, a pesar de que para nosotros es una velocidad alta, pero no es una velocidad que se aproxima a la velocidad de la luz. Pero sí existe, ¿no es cierto?, una pequeña diferencia que está, ¿no es cierto?, en los decimales. Otro ejemplo resuelto. Un hombre de 40 años está enamorado de una mujer de 20 años. Sin embargo, aunque se quiere el uno al otro, eh, aunque se quiere el uno al otro, mantener una relación sentimental les ocasionaría muchos problemas a causa de la diferencia de edades. Tal es el amor que hay entre ellos que él decide realizar un viaje en una nave espacial cuya velocidad es 0,990,9 de la velocidad de la luz. Si al cabo de 2 años regresa a la Tierra, ¿cuántos años tiene para entonces el amor de su vida? Entonces, el tiempo propio de la nave es 2 años. Por lo tanto, en la Tierra han pasado, veamos a ver cuántos años han pasado. 2 años entre raíz cuadrada de 1, la velocidad de la luz, multiplicado por 0,9909. Esto dividido entre la velocidad de la luz, ¿no? Todo eso al cuadrado nos va a salir 14,85 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando él llega a la Tierra, se va a encontrar que ha pasado cerca de 14 años aproximadamente, casi 15 años, ¿no? 14 años con 10 meses y 13 días. Así ella ahora tiene 34 años aproximadamente y él tiene 42. ¿No? Significa que ya aparentemente, ¿no es cierto?, ya están más maduros ambos. Actividad. Elaboramos un mapa conceptual de la teoría de la relatividad. Entonces, elabora y explica un mapa conceptual de la teoría de la relatividad que contenga qué es la teoría de la relatividad, cuáles son sus postulados, la dilatación del tiempo y la contracción del tiempo. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.